¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Mucho hemos hablado de un asedio por parte de la ultraderecha a nuestro país. Pero ¿cómo se encuentra la izquierda para enfrentar situaciones de esta naturaleza? En el mundo, la ultraderecha comienza a avanzar, ganando diferentes espacios electorales, pero de repente también tiene derrotas claras, como pasó en Ecuador con las leyes que querían implantar en materia de neoliberalismo, pero luego se da el resultado de Honduras y de repente se da también lo que pasa en Chile, en fin, y todo lo que está pasando en México. Vamos a platicar con el doctor Máximo Modonesis precisamente sobre este tema. Él usted lo ubica perfectamente, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra Casa de Estudios de la UNAM, ha publicado más de 20 libros sobre teoría política, movimientos sociales y políticos en México, en América Latina, en fin. Doctor, como siempre, un placer, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jesús, por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas ideas. Pues yo comenzaría por ahí. ¿En qué momento nos encontramos, doctor, en esta relación izquierda-ultraderecha? ¿En qué momento se encuentra el mundo en esta disputa que se está dando cada día con mayor ahínco, tanto en la parte electoral como en el intervencionismo, como en el factor narrativo? Bueno, para empezar, no quisiera ser demasiado académico, pero sí habría que pensar que hay distintas duraciones temporales. Es decir, yo creo que hay una derechización que tiene que ver con los últimos 50 años. Ya después, al interior de ellas, hay ciclos más cortos en donde la izquierda, ciertas izquierdas, ha retomado cierta presencia. Entonces, digamos, para ubicarnos, yo no creo que la derechización es un fenómeno reciente. Yo es un fenómeno de corrimiento a la derecha también de las izquierdas, en términos de ciertos programáticos, de ciertas referencias sociales que tienen. Entonces, en ese contexto yo habría que estudiar o pensar en la coyuntura más particular de los últimos, yo diría, 5 años latinoamericanos. En realidad la cosa empieza a cambiar el clima, empieza a cambiar el clima de época en 2015-2016. O sea, llegamos como unos alrededor de 10 años que en América Latina, en torno a 2015-2016, pasaron, se cayó el gobierno argentino, se cayó el gobierno brasileño, empezó a haber dificultades en Bolivia, toda esa ola de gobiernos progresistas que había marcado una década empezó a desperfilarse. Ahora, digamos, entonces ya estamos en un tiempo no de larga duración de 50 años, sino de unos 15 años. Y ahora ya nos podemos, digamos, focalizar en los últimos acontecimientos que dan cuenta de algo que yo creo que se viene, para usar una metáfora, cocinando hace tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo la política inmediata responde también a sedimentaciones culturales de fondo. O sea, no es tan volátil como uno quisiera el voto. O sea, el voto sí es volátil en términos de referentes partidarios, pero de grandes referentes político-culturales no es cierto que es tan volátil. Entonces, porque sí hay, digamos, una batalla que se da en el terreno de las ideas y es una batalla que la izquierda ha ido perdiendo. Dicho eso, ya en ese contexto ya yo creo que podemos insertar hasta la fundación de Morena. Entonces yo en particular, por ejemplo, cuando insisto en los rasgos conservadores de Morena, yo lo vengo diciendo desde su fundación e incluso lo vengo diciendo, escribí un artículo en el día siguiente de las elecciones del 18 en una revista Nueva Sociedad, que es una revista latinoamericana, un poco señalando eso, como diciendo, a ver, vayámonos con cuidado, reconozcamos el carácter combinado y diversificado que tiene Morena. O sea, esa construcción tiene un ala, llamémosla conservadora, tiene un alma conservadora que está incluso en la propia ambivalencias, ambigüedades que tiene la figura de López Obrador. Entonces, o sea, digamos, yo creo que ahí hay algo que después toma forma y adquiere fuerza en las disputas internas de Morena hoy. O sea, estoy tratando un poco de remontar el análisis coyuntural a, digamos, elementos constitutivos, digamos, que constituyen un poco el ADN de la izquierda mexicana de los últimos 20 años, incluido el PRD y la involución del PRD, la fundación de Morena, su composición ambigua, contradictoria, mixta y la prevalencia en el tiempo, que es casi inevitable. Si uno va viendo el perfil de los progresismos latinoamericanos, tendencialmente fueron pasando de ser más progresistas a más conservadores. O sea, también hay una... ¿Por qué? Eso es una explicación que podemos dar a nivel estructural.
porosidad que se tiene cuando se es partido de gobierno. O sea, el partido de gobierno es obviamente un lugar atractivo como para que se sumen trayectorias políticas, ambiciones políticas, personajes. Entonces, es una cuestión de personal político que se va, digamos, amontonando alrededor de una organización política. El propio ejercicio de gobierno tiende a un pragmatismo que desperfila principios, en muchos casos, como una práctica recurrente de ir negociando principios de forma permanente. Entonces, digamos, yo creo que hay una evolución que es, digamos, también, y aquí agrego otro elemento, entonces no es solo en los ciclos largos, hay como elementos estructurales de tendencia al conservadurismo. Y sobre eso podemos montar un tercer nivel de análisis que sería, y después hay tendencias políticas y hay disputa política. Y entonces habrá que ver, porque yo no digo que no haya izquierda de Morena. Yo lo que digo es que la izquierda de Morena no se constituyó como tal, se mantuvo muy calladita, acrítica, las bases se le pide mucha disciplina y mucho, digamos, mantenerse compactos. Entonces hay dinámicas. Ahora sí que entramos un poco en digamos, en cómo se da la correlación de fuerza al interior de Morena y me parece que la disputa la está ganando la ala más conservadora, sobre todo porque el alas más progresistas no levantan cabeza y no dicen y dejan, digamos, de alguna manera que se decidan las cosas de arriba hacia abajo. Hay una lógica muy vertical en Morena que se fue instalando desde el principio mismo, no solo del verticalismo carismático encarnado por López Obrador, por el hecho que para evitar la involución que tuvieron las corrientes en el PRD, en Morena están prohibidas las corrientes. O sea, está prohibida, y de alguna manera, lo voy a decir un poco más fuerte, está prohibido el debate franco y abierto y público. Hay una lógica de construcción compacta, partidaria, que se nota incluso en instancias que deberían propiciar ese debate, como es el Instituto de Formación Política. O sea, el Instituto de Formación Política cumple más el función de, de del portador de la doctrina que del espacio de debate, que podría ser, incluso podría servir como un espacio de debate para evitar que los debates estallen en el seno de los órganos del partido. O sea, como que se jugara ahí a un debate más abierto, como para después irlo procesando de forma más ordenada, de forma más disciplinada en las instancias partidarias. Pero tampoco ahí está operando eso. Entonces yo tengo la sensación de que algo se está acumulando de tensión y que no hay válvulas de escape por en términos de debate crítico y que eso favorece una inercia conservadora. Porque no hay contrapesos, no hay forma de ir jalando por otro lado, y todo se juega, y con eso digo, remato un poco el análisis, que entiendo que puede ser problemático y polémico, no pretendo que sea, es mi opinión, digamos, no tiene fundamento científico, es una opinión. O sea, una opinión con cierto grado de observación de los fenómenos que también se juega mucho en que parece que los sectores más progresistas juegan a ver quién pone el candidato progresista. Entonces sienten que con Claudia y con Clara ganaron una partida porque efectivamente eran las candidaturas más progresistas respecto de las alternativas que se jugaban y que con eso es suficiente como para mover los equilibrios. Y creo que están apostando a seguir jugando a eso. Pero es un juego muy partidocrático, muy partidocéntrico, de a ver si pones el candidato más de tu ala, que eventualmente es portador de ideas más progre y menos conservadoras. Bueno, habrá que ver cuánto dura eso y si es solo ahí en donde, solo de eso se puede nutrir la política de izquierda, de ver qué candidato con qué programa va al lugar y cómo se construyen, digamos, en las entrañas de un partido equilibrios políticos cuando esos se deberían construir también afuera, digamos, deberían involucrar un debate nacional o sea, si de izquierda estamos hablando, eso no puede reproducir esas formas de hacer política que bien conocemos y no quiero ponerle nombre y apellido, pero vienen de una tradición política nacional que bien conocemos. Entonces, pues, no sé, me parece, digo, no solo lamentable en clave de principio, me parece contraproducente en términos de fortalecimiento de la izquierda como posición política alternativa. Digo, pero no haber sido demasiado duro en No, mi no, no, doctor, juicio. interesante siempre. ¿Se puede dar una escisión en Morena? Es decir, con tantas
con una a la conservadora, con una a la progresista. ¿Se puede llegar a dar una escisión de este Morena que conocemos en la actualidad, sobre todo pensando en lo que viene 2027, 2030, en donde por lo menos públicamente ya no está el factor Andrés Manuel López Obrador como para unificar ciertos criterios y que se puedan poner de acuerdo? Eso depende también de lógicas internas. Yo creo que se ha ido trabajando para evitar que se puedan producir decisiones, porque las decisiones cuando se producen, cuando hay puntos de agregación. O sea, una decisión implica un punto de agregación. Y aquí nadie está jugando a eso. Sí hay una lógica disciplinaria de que no existen grandes puntos de agregación. Entonces, solo se podría producir si se diera una circunstancia particularmente tensa que obligara a un repentino agrupamiento. Porque eso del ala conservadora y el ala progresista en realidad no es así. O sea, no existen como entidades. Son, digamos, tendencias pero atraviesan los órganos partidarios, los órganos parlamentarios, los funcionarios de gobierno. Se ha mantenido muy unido, o sea, ha habido un gran trabajo de unidad. Yo sí creo que han sido muy eficaces en términos de una lógica estrictamente de control político. Ha habido un muy buen manejo de disciplina y de compactamiento. Entonces, yo no lo veo fácil, salvo que efectivamente se pierda esa capacidad de control. ¿Quién detiene esa capacidad de control? Está en Palenque, está en Palacio Nacional, está difusa. O sea, habría que ver si alguien pierde el control y se da una tensión efectivamente en un giro de algunas candidaturas que se vuelven inaceptables para una parte del partido. Hasta ahora yo no veo eso. Yo creo que la cosa, o sea, digo, no quiero hacer política ficción, no le llamaba Salinas, no, esas cosas de estar viendo hacia futuro. Pero yo siento que, yo creo que ese giro, no sé si se va a dar con una decisión de Morena tal cual previa a una elección. Yo siento que la involución está en curso. Yo creo que va a seguir su curso y va a haber un punto de no retorno. Y en ese punto de no retorno vamos a ver efectivamente si no se va armando, digamos, un Morena auténtico que reclame sus orígenes, sus bases, y, o sea, que haga un discurso, digamos, de retornar a algo que eventualmente perdón, estaba en el discurso y en el propio gesto plebeyo y nacional popular de López Obrador, porque de repente efectivamente puede haber una tendencia a que se pierda no tanto la brújula de programática, sino el perfil de base, el perfil popular del movimiento, se vuelva, digamos, muy de clase política, élites políticas, más tecnocrático, a veces incluso más eficaz, pero que pierda ese signo característico. Además, hay un ciclo natural de desencantamiento con las políticas sociales y las políticas públicas. O sea, finalmente se están dando políticas sociales y políticas públicas que tienen cierto peso si consideramos la larga noche neoliberal mexicana, pero en términos relativos no son cosas extraordinarias. Ahora se dio el aumento del salario mínimo. O sea, un aumento significativo que todavía pesa en términos de capacidad de poder adquisitivo, de canasta básica. Si comparamos con la OCDE y comparamos con los países, seguimos muy lejos de tener estándares aceptables de distancia entre salarios mínimos y los deciles de mayores ingresos. Entonces, bueno, a la larga, digamos, el efecto, digamos, de una transformación en curso, en donde se piden que se va con calma. O sea, va a haber un momento creo, necesariamente, en donde eso va a agotarse, ese efecto, digamos, de un ciclo progresista, en donde se da a cuentagotas, de forma significativa en el corto plazo, una redistribución, pero que no toca los grandes equilibrios eh, y las grandes disparidades, y no toca ni siquiera la estructura productiva nacional. O sea, es una transformación que tiene un problema en los hechos, o sea, que es más declarativa que real, y eso tarde o temprano se va a sentir, que hay un desfase entre el nivel declarativo y los alcances, que si bien son aceptables y siempre van a ser infinitamente mejores que el neoliberalismo y que lo que prometa una derecha en el futuro de México, eso no, yo no tengo la menor duda de que que es la mejor oferta gubernamental que existe en el país dentro de lo que hay. Pero, digamos, de ahí a venderla como la cuarta transformación,
O sea, hay un trecho muy grande que tarde o temprano se va a ver que el rey está desnudo. No hay una transformación con la T mayúscula. Hay una lluvia de reforma, unos ajustes paliativos, un intento de conciliación de clases en donde se trata de repartir el pastel de una forma que nadie se queje. O sea, es algo muy modesto. Entonces, eso también en algún momento va a ser, yo creo que va a tener un efecto, digamos, de cruda política. O sea, después de la borrachera, digo, para decirlo así, no existe ese concepto en la teoría política, digo, para aclarar que no lo estoy sacando de ningún manual de ciencia política. Al inicio de esta interesante charla me mencionaba, doctor, la izquierda está perdiendo con la derecha en el tema de las ideas. Eso es lo que estamos viendo ahorita como tal, además de este ciclo que nos dice, bueno, fueron muchos años, 10 años de gobiernos progresistas, comienzan a caer, entra otra vez la ruleta. Se va perdiendo ese debate de ideas y por qué lo va perdiendo la izquierda. Se desapega de sus bases, se descuida en un momento dado, la derecha conoce mejor el escenario. ¿Por qué se da esta situación? Yo creo que hay una cosa bueno, hay muchas razones, tampoco todas las tengo claras y no quiero ahora sí, asumir así el lado profético del asunto, pero una cosa sí creo que es profundamente errónea y hace perder piso. Es que la izquierda siempre fue, digamos, el lugar de enunciación de proyectos sí emancipatorios, incluso de horizontes hasta utópicos, pero no siempre trataba de ser rigurosa y crítica, es decir, siempre veía el vaso medio vacío, siempre era capaz de ir, tenía como ese apego a la verdad, a una verdad que no cayera en esa polarización entre posverdades y tenemos otros datos. O sea, y yo siento que no se está educando, el país no se está educando una militancia crítica, que es la que va a sostener ese país y cuando habrá que sostenerlo. Ser gente capaz de sopesar los retos y las dificultades objetivas que tenemos actualmente y no creer que estamos en el mejor de los mundos y el país de la grandeza y de la gloria, digo, para decir dos palabras así casuales. O sea, y sin ver todo lo que hay por hacer y todas las contradicciones que no se pudieron resolver y que a lo mejor no se pueden resolver en el corto plazo. O sea, ¿quién va a sostener ese discurso? ¿La derecha? O sea, ¿le vamos a dejar a la derecha el análisis crítico de los límites y las miserias de este país? ¿O la izquierda se va a hacer cargo también de eso? Se va a hacer cargo de tener un diagnóstico que es más apegado a una realidad que es inevitablemente contradictoria. Entonces, yo siento que ahí hay un problema muy serio de construcción de discurso que va de la mano de un nivel educativo pedagógico que acompaña la formación de una cultura política y que por lo tanto nos retroalimenta una masa crítica de ciudadanos y de militantes que tendrán que hacer cuenta con eso y que tendrán que también darle la cara a la derecha cuando ahora, como se presenta en su formato actual, o cuando levante más la cabeza y cuando se plante la calle, con qué discurso se le va, no solo con discurso del proyecto a futuro, que eso estoy de acuerdo, no, sino incluso vendiéndoles una idea de un país, ¿de qué país? O sea, ¿cuál es el diagnóstico del país que tenemos? O sea, no podemos, o sea, digamos, no se puede sostener a la larga un discurso de esa naturaleza, que vivimos el mejor de los mundos, pues que todo estuvo bien, hasta la pandemia estuvo bien, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, es muy problemático, eso en términos de cultura y tradición y de construcción de un lugar de enunciación político de izquierda. Doctor Máximo Bodonesi, yo de verdad quiero agradecerle que nos haya acompañado aquí en este espacio, agradecerle estos minutos y nos permita aprender de usted. No, bueno, están nomás reflexiones para compartir, a ver qué retroalimentación se puede obtener a partir de ese espacio. Te agradezco mucho la invitación.